La semana pasada ya dimos la introducción del capítulo 35 y 36, pero quería detenerme muy rápidamente porque me di cuenta después que no había leído algunos versículos del capítulo 34 que son tan significativos, especialmente para nuestra fe cristiana, ¿no? Que habla tanto de Jesús como el buen pastor. Entonces, simplemente para hacer un momento así como muy breve de detenernos en algunos versículos del capítulo 34 que, que son muy elocuentes a la luz de la parábola del pastor que deja a las 99 para buscar a la perdida, a la luz del Salmo 23 y a la luz de Juan 10 que nos habla del buen pastor. Entonces, creo que es importante tener esto detrás para leer este pasaje, sabiendo que este pasaje se escribió 6 siglos antes de Cristo, en un contexto judío, ¿no? Nos da mucha luz. Dice así el versículo 11 del capítulo 34: Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Recuérdense que antes está hablando de los pastores que no supieron apacentar al pueblo. Si se fijan, nos vamos atrás, en el versículo 2 dice: Profetizan contra los pastores de Israel, profetiza y diles: Pastores, esto dice el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar las ovejas, no? Y empieza como a hacer toda esta crítica contra los pastores de Israel, que en el fondo eran los sacerdotes, los que estaban llamados por misión a cuidar, a pastorear a las ovejas de Israel. Y en este contexto es cuando Dios dice: Yo mismo voy a apacentar. Fíjense que hemos pasado de les voy a enviar un pastor a yo mismo los voy a apacentar. Y esto es muy elocuente a la luz de, pues, de Dios que se encarna, ¿no? Y luego el versículo 16: Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, ¿no? De nuevo, tenemos esto detrás, ¿no? Recuérdense que Jesús cuando habla le está hablando a Israel. Israel conoce esto, lo conoce mucho mejor, no nos podemos comparar porque decimos, bueno, ni idea. No sé si cualquier católico tú le dices el buen pastor y hace resonancia interior, ojalá que sí, pero igual no. Pero para los judíos, todos estos pasajes los tenían en su corazón, porque la tradición, ellos la transmitían vía oral. Ellos en la noche no tenían televisión, no tenían iPad, no tenían el celular, se sentaban y contaban estas historias. Y no eran historias cualquiera, eran historias de su pueblo, historias familiares. Lo que nosotros diríamos hoy, la típica historia cuando se reúne la familia y te empiezan a contar cuando la abuela era chiquita. Para ellos, esta es su historia. Esto era de lo que ellos hablaban. Así se transmitía en la noche, se reunían junto al fuego y se contaban estas historias. Por lo tanto, ellos conocían estas historias. Con estas historias crecían. Su vida se configuraba en torno a estas historias. Por lo tanto, cuando Jesús viene y dice: Dejaré a la oveja, a ellos les tiene que venir Ezequiel. Les tiene que venir. O sea, esta historia es parecida, ¿no? Tiene rasgos similares. ¿No? Y dice más adelante, bueno, yo suscitaré un único pastor que las apaciente, versículo 23, ¿no? Está hablando clarísimamente de nosotros ahora, a la luz de la revelación, podemos ver con claridad el cumplimiento definitivo de esto en Cristo, ¿no? La interpretación de los judíos hasta la fecha es una interpretación completamente válida. Ellos no ven en Cristo el cumplimiento porque ellos no han recibido la gracia de la revelación. Nosotros no podemos decir: es que nosotros, obvio, claro, leemos el Nuevo Testamento y es evidente, pero nosotros hemos recibido una gracia de revelación. Por lo tanto, la lectura que los judíos hacen hasta hoy es totalmente válida. Nosotros podemos hacer la que hacemos gracias al don de Dios, al bautismo, ¿no? No podemos con facilidad decir: bueno, pero es obvio que se cumple en Cristo. No, nosotros lo vemos obvio porque tenemos la luz y la gracia de la revelación. Si no, quizás tampoco lo veríamos, ¿no?
Hay que entender esto no desde la evidencia de una lógica racional, sino desde una lógica de revelación divina que Dios nos da en el bautismo, que Dios al insertarnos en el cuerpo de Cristo nos permite hacer una lectura adecuada. ¿Sí? Bueno, entramos, capítulo 35 y capítulo 36. Son como dos capítulos que van en díptico, ¿no? Uno junto al otro. Por un lado está amenazas y por otro lado están las promesas de prosperidad. Y diríamos, el capítulo 35 se trata justamente de las amenazas contra Edom. Y diremos, pero ¿por qué? Si son amenazas contra Edom, no entró en la primera parte en la parte anterior, digamos, de Ezequiel que hablaba de las naciones, ¿no? ¿Por qué entra en este momento? Eh, pues entra en este momento justamente porque está conectado con el capítulo 36, ¿no? Lo más lógico es que el capítulo 35 estuviera en la parte de Ezequiel dedicada a las amenazas contra las naciones, que ya lo vimos, del capítulo 25 al 32. Pero, ¿qué pasa? Aquí aparece que los edomitas justifican em, el que ellos ocupen la tierra que están ocupando, que es parte de la tierra prometida, precisamente porque los judíos fueron llevados al exilio y por lo tanto habían dejado esta tierra abandonada. Por tanto, ellos se creían merecedores de esa tierra. Pero en el fondo, pues se sabe que la tierra es de los judíos, aunque hayan sido expulsados. En el fondo, lo que se está diciendo de Edom es este tema de aprovecharse del que está desvalido y el que está sufriendo, en este caso, el pueblo de Israel. Y en cambio, la segunda parte, que es el capítulo 36, continúa brevemente otras acusaciones contra los edomitas, pero lo que más nos interesa ahora es la segunda parte del capítulo 36, ¿no? Que arranca en el versículo 16. ¿Qué pasa Mari, ya va. capítulo? Mari, perdón. Tú dijiste, por un lado están las amenazas contra Edom y por otro lado, ¿qué? Las promesas de salvación para Israel. Ah, gracias. Bien, todo esto arranca hablando de las promesas de salvación para Israel por una finalidad, que es que Dios va a ser bueno con Israel para salvaguardar el honor de su nombre. Esto ya lo habíamos escuchado. Y esto a nosotros nos puede sonar como ruidoso, ¿no? No, no que el amor de Dios es puro y busca el bien de la persona o del pueblo, como que está pensando solo en él quedar bien, no por el pueblo, sino por él. Nos parece como un poco egoísta este concepto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo estamos leyendo inadecuadamente. Cuando entendemos que cuando Dios dice, lo voy a hacer para salvaguardar el honor de mi nombre, lo que está diciendo es, porque soy coherente, porque aunque ustedes sean infieles, yo soy fiel. Por lo tanto, él no puede negarse a sí mismo, él no puede ser infiel, él no puede ser incoherente consigo mismo, es lo que hablábamos de Dios lo puede todo, ¿no? Dios lo puede todo en el orden de su fidelidad. Entonces, ¿qué significa este salvaguardar el honor de su nombre? Significa que él no puede ser incoherente con su propia naturaleza. Su naturaleza es la de es amar, es ser fiel, es mantener la fidelidad a la alianza, aunque el pueblo sea infiel, aunque el pueblo, si él se comprometió y dijo, yo voy a ser su Dios, él lo va a llevar hasta el final. Él no lo va a hacer dependiendo o condicionado a la respuesta del hombre. A eso se refiere que es para salvaguardar el honor de su nombre. Los versículos 25 al 27, ahora vamos a leerlo, pero por ahora eh, va a hablar de la sustitución del corazón de piedra con un corazón de carne, un corazón que sea capaz de vibrar en sintonía con la voluntad de Dios, poniendo en práctica su ley. ¿Y con qué?
se va a purificar este corazón? ¿Cómo se va a transformar este corazón? A través del agua, un agua purificadora. Este tema se va a ampliar mucho mejor en el capítulo 47 de Ezequiel, que habla de un río que va a manar el templo. Del templo va a salir agua. En el momento donde la gloria de Dios haya vuelto al templo. Recuérdense que la gloria de Dios se fue. ¿Se acuerdan en el capítulo 10 que se va en un carro, se va a la gloria de Dios representada, ¿no? Para entender que el pueblo puede, perdón, el templo puede ser profanado debido a que la gloria de Dios se fue. Porque si no podríamos como dudar y ese poder de Dios, esa presencia de Dios no es tan poderosa como para hacer que quien entre ahí como que por fuerzas energéticas como que salga, quien entre ahí tratando de profanar ese templo, si está la presencia de Dios, como que lo saca, ¿no? Saca a la gente de ahí. Pues no, es porque pueden profanar el templo precisamente porque la gloria de Dios se ha ido antes. Ya la gloria de Dios no está ahí. Pero cuando la gloria de Dios vuelva, de ese templo va a manar agua. Y esa agua prepara el cambio del corazón. Pero no solo hace eso el agua, sino que también está asociada esa agua a la abundancia de los frutos de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo se va a purificar el corazón, sino que el agua no solo purifica el corazón, sino que de hecho hace posible la fecundidad de la propia vida. Yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que es el agua? El bautismo, El bautismo. Bien, el bautismo, pero ¿por la acción de quién? Es la gracia del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es el que nos purifica, pero el que también nos da la capacidad de ser fecundos, de dar vida. Si nosotros estamos dando vida, entonces, ¿qué significa esto? Que el Espíritu Santo está antes de nuestra acción, durante nuestra acción y después de nuestra acción. ¿Qué quiere decir? Que cualquier acción humana está sostenida en la iniciativa del Espíritu, sostiene, no sostiene en la acción el Espíritu y nuestra acción es fecunda gracias al Espíritu. Sí, Maricarmen. O sea, yo tengo, o sea, una duda, si siempre se me hace como que, o sea, sí entiendo, pero, o sea, todo lo que hacemos está inspirado por el Espíritu Santo, o sea, todas Todo nuestras lo bueno, todo acciones. lo bueno. Claro, 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 cuando, pero por ejemplo, haz de cuenta, yo digo, haz de cuenta, estar aquí en esta clase está inspirado por el Espíritu Santo. Hablarle a alguien, o sea, todas nuestras buenas acciones, o sea, de nuestro día de vivir, o sea, todo el santo día del Espíritu Santo está en acción. Todo el santo día está en acción. Ahora, esta palabra es inspiración, si bien es un término amplio, ¿no? Técnicamente se aplica a la escritura, ¿no? Técnicamente se aplica a la tradición, técnicamente. Ahora, nosotros obviamente coloquialmente también lo usamos, ¿no? Inspiración. Yo te diría que tu acción está sostenida por el Espíritu, ¿no? Efectivamente, todo, todo. E incluso cuando yo llego, suponte, me siento impulsado a decirle una palabra de consuelo a esa persona y se la digo y veo que esa persona, wow, le viene bien, a esa persona Dios ya también le había preparado el corazón para coger la buena palabra que tú le habías dado. O sea, toda es acción del Espíritu Santo, efectivamente, todo. Estamos sostenidos por su gracia generadora y dadora de vida. ¿Qué pasa? Hay incluso una herejía condenada que se llamaba semipelagianismo. No sé si ustedes conocen qué es el pelagianismo. El pelagianismo es el voluntarismo en el fondo. Es quien cree que se puede salvar debido a que pone muchas ganas y con su voluntad va a misa y con su voluntad hace todo. Es la persona que cree que se salva por sus propios méritos, ¿no? Una persona que mientras más te empeñas, pues te vas a ganar la salvación. Y ojo, que en nuestro vocabulario religioso hay muchos equívocos. Por ejemplo, te tienes que ganar la salvación. No, no te tienes que ganar ninguna salvación. Tienes que acoger la salvación que te la ha ganado Él. La tienes que acoger, pero no la tienes que ganar. Tú no puedes ser capaz de ganarte la salvación.
El pelagianismo entonces es aquel que cree que Dios nos ha hecho de tal manera, de forma natural, bondadosos, tan buenos, que si nosotros llevamos a cabo esa bondad, nos vamos a salvar. Esto es una herejía. Hay otra herejía, que es el semipelagianismo. El semipelagianismo es el que dice que el primer impulso es del Espíritu Santo, pero el resto soy yo. Soy yo poniendo mi buena voluntad y demás. No, tampoco, ¿verdad? Esto tampoco es. eh, ¿Qué pasa? Entonces, bueno, pero Mari, ¿qué pasó? ¿Y la libertad? ¿No? Y la libertad, pues nuestra libertad es acoger esa gracia, pero no podemos atribuirnos personalmente ningún mérito. Nosotros lo único que podemos hacer es acoger la gracia y llevarla a cabo, eso sí. Y ahí está, digamos, el diálogo entre libertad y gracia, que de hecho ha sido uno de los diálogos más largos de la iglesia y que todavía está sin solución. ¿No? Exactamente dónde empieza la libertad del hombre y hasta dónde acaba la gracia y dónde empieza la libertad. Nunca acaba la gracia, nunca. No, no hay un momento en donde yo no sea impulsado por la gracia. No hay. No, no hay. ¿Y cómo actúa esa gracia? En la medida en que yo acoja mi libertad. Tiene que acoger esa gracia, ¿no? Pero bueno, esto es un tema muy complicado, antropológico, muy complejo, que requeriría todo un bloque, ¿no? Pero pregunta, sí, sí. Ok, nada más una pregunta. Y por ejemplo, la gente que no está en gracia, Sí, o sea, pues, o sea, que a lo mejor sí son católicos, pero no van a misa, no rezan, no nada. O sea, sí, ay, yo me voy a salvar porque yo soy bueno, no mato, no robo, ay, ando bien. O sea, sí. toda esa gente que no está en gracia, que no cuida su vida de gracia, vamos a decir, ¿qué pasa? O sea, Mm. el Espíritu Santo se queda a medias o trata y llegan los dardos y rebotan, ¿sabes? Vamos un momento a Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 2 versículo 13. Versículo 14. Después, si quieren, pueden leer desde antes, pero vámonos al 14 para no alargarnos demasiado. Versículo 14 de Romanos 2. ¿Alguien lo tiene? Romanos 2, versículo 14 y 15. Y 16. Vámonos del 14 al 16. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo. Vale, Empezamos. vale. Sí. Y es que cuando los paganos que no están bajo la ley cumplen lo que les corresponde a la ley por inclinación natural, aunque no tengan ley, se constituyen en ley para sí mismos. Llevan los preceptos de la ley escritos en su corazón, como lo atestigua su conciencia y también sus propios razonamientos que los acusarán o defenderán. En este día en que Dios juzgue las cosas ocultas de los hombres por medio de Jesucristo y conforme al evangelio que yo anuncio. En el día que Dios juzgue las cosas ocultas de los hombres por medio de Jesucristo, conforme al evangelio que yo anuncio. Perfecto. Entonces, por un lado tenemos la ley natural que está inscrita en los corazones en la medida en que los seres humanos sean fieles a esa ley natural, pero esa ley natural, ¿quién la puso? Dios. Por lo tanto, quien cumple la ley natural aún sin saber que lo está haciendo, por un lado, la ley natural, es decir, ya de por sí la ley natural es gracia y el poder hacerlo también es gracia, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se restringe a los límites visibles de la iglesia, no. El Espíritu Santo actúa, va dejando semillas. Si hay un corazón bien dispuesto y dócil, eh, todo lo que es bueno, verdadero y bello va a venir de Él. Va a venir de Él, del mismo Espíritu. Sea la persona, si la persona es fiel a esa ley natural que hay en su corazón, esa persona está actuando conforme al querer de Dios, ¿no? Ahora, efectivamente no es la plenitud de la revelación de la salvación, hay una plenitud, hay un más, ¿no? Hay un más al que estamos llamados. Pero bueno, a cada quien se le juzgará según lo que tuvo, ¿no?
¿no? Lo que tuvo. Ahora, efectivamente, si una persona se obstina conociendo la revelación y se obstina por, bueno, eso será diferente, ¿no? Cada quien, ¿no? Yo ahí no nos podemos meter en el juicio. Gracias a Dios le toca el juicio es a Dios y no a nosotros, ¿no? Pero está la ley natural. Y esto es muy importante para nosotros entender que desde el momento en que Dios crea, o sea, la revelación no es solo en Jesucristo cuando se encarna. Ya en la creación hay una cierta revelación de Dios, ¿sí? La revelación natural. Nosotros podemos reconocer que Dios existe a través de la creación. No podemos llegar a que es trino, a que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, a eso no podemos llegar. Pero sí a una cierta conciencia de que Dios existe, ¿no? Con contemplar la naturaleza. Por eso se le habla de que hay dos libros de la revelación, el libro escrito y el libro de la creación, ¿no? Incluso hay quienes hablan del tercer libro, el libro de la conciencia, ¿no? Porque Dios habla en la conciencia, ¿no? Quien es respetuoso y obediente a su conciencia, de alguna manera, pues está sin duda actuando según el querer de Dios, ¿no? Bien, entonces se nos habla de esta agua que nos purificará, pero también nos hará fecundos, nos hará fecundos. Y esto, hay un claro paralelismo entre este pasaje y el pasaje de Ezequiel 47, lo veremos más adelante. Pero incluso ese multiplicar la fecundidad de la tierra será tal que se puede llegar a comparar con el Edén, con el jardín del Edén, ¿no? Ahorita que lo leamos se darán cuenta. Em, Veremos también en este capítulo la estrecha relación que hay entre el pueblo y la tierra, ¿no? El pueblo y la tierra tienen una estrecha relación por este tema fue una de las promesas de Dios, pero también hay que recordar que nosotros venimos de la tierra, ¿no? Venimos de la tierra y en cierta forma estamos vinculados con ella. Yo siempre les digo, y por eso a mí, por ejemplo, me gusta mucho ir a la naturaleza, ¿no? Vas a la montaña y como que vuelves como a encontrarte, ¿no? Te vuelves a resituar en la realidad, ¿no? No fundiéndote con la naturaleza, ¿no? No haciéndote uno con la naturaleza, ¿por qué no? Porque hay un lugar jerárquico del ser humano en la naturaleza, pero sí dándote cuenta de tu lugar, ¿no? El lugar como custodio de la naturaleza y como punto consciente de la naturaleza que puede alabar al Creador en medio de las montañas, ¿no? Surge como un cierto sentimiento sagrado ante la creación, ¿no? La transformación del corazón se le atribuye al espíritu que Dios infunde en el corazón del hombre. Esta imagen es frecuente en la escritura. En el Antiguo Testamento se trata este rúa, este espíritu, ¿no? Es el mismo que aleteaba al inicio en el Génesis. Se trata de una fuerza que proviene de Dios, que es capaz de conducir al hombre ¿a qué? A unas acciones que superan las posibilidades humanas. Y esto ya nos da una definición de gracia. La gracia increada es el Espíritu Santo. Y cuando la gracia increada se nos da como don, nos da una gracia creada, que es la que nosotros podemos responder y podemos realizar acciones que superan nuestras posibilidades, que nosotros no podríamos por nosotros solos. Entonces, aquí viene hablando constantemente Ezequiel este tema de abandonar los ídolos, pero aquí nos damos cuenta que no se trata solo de abandonar los ídolos, cosas externas, materiales, sino de cambiar el mismo modo de juzgarse a sí mismos en vistas de una plena conversión, ¿no? El modo de ser del ser humano, el modo de observar el ser humano como es, ¿no? Y lo que está en juego, sin duda, es la interioridad más profunda del ser humano. Es llevar a identificar nuestras propias elecciones con lo que Dios nos invita, con la ley de Dios. Entonces, el hombre transformado por el Espíritu de Dios alcanza a comprender que solo puede realizarse a sí mismo si acepta
ser como Dios le ha pensado. O sea, nuestra auto, em, ay, se me fue el término, nuestra autorrealización tan buscada en el día de hoy, precisamente va a través de la obediencia, tan contraria a, ¿no? Supuestamente hoy para autorrealizarnos tenemos que liberarnos de todo tipo de autoridad. Nadie nos puede decir nada sobre cómo es nuestro camino de plenitud. Pero el hombre, curiosamente transformado por el Espíritu, se da cuenta que solo puedo alcanzar a realizarme a mí mismo si acepto, si acojo ser como Dios me ha pensado. Y esto es muy significativo, ¿no? Más en un mundo como el de hoy. Entonces, bueno, vamos a leer. Vamos a leer a partir, em, Mari, sí, Mari, ya va. ¿Nuestra autorrealización va a través de qué? de Ah, la obediencia de la ley de Dios. Bien, el versículo 16, 36, capítulo 36, versículo 16. Me vino esta palabra del Señor, hijo de hombre. La casa de Israel profanó con su conducta y sus acciones la tierra en que habitaba. Su conducta era a mis ojos como la impureza de la regla. Muy curioso cómo empieza todo esto, ¿no? Porque es una terminología cúltica. Recuérdense que Ezequiel es sacerdote. Está hablando de impureza, una impureza que era propia para que te impedía entrar al culto. Recuérdense que para los judíos la impureza no es una impureza moral como la nuestra, ¿no? Que yo cuando estoy impuro es porque hice algo moralmente inadecuado y voy y me confieso. Para ellos no era así. Es obvio que una mujer que tiene que está en sus días no está impura de corazón. Era una impureza cúltica, es decir, no podía celebrar el culto, no podía ir al templo. Entonces, Ezequiel, a hablar de este tipo de impureza relacionado con lo que había hecho el pueblo, está hablando en términos de culto. Todo esto es un oráculo de restauración. Dios que decide la restauración, una nueva alianza que se realiza primero dentro del corazón del hombre y luego se realiza en diversas bendiciones que el hombre va a recibir. ¿Sí? Entonces esto es importante. Seguimos. Versículo 18. Me enfurecí contra ellos por la sangre que habían derramado en su país y por haberlo profanado con sus ídolos. Los dispersé por las naciones y anduvieron dispersos. Esto a mí siempre, hasta lo tengo subrayado, anduvieron dispersos por diversos países. Podemos entenderlo como obviamente, literalmente la dispersión de los judíos, que estaban todos dispersos porque habían hecho de ellos, pues esto, los habían mandado al exilio, ¿sí? Por su rebeldía. Lo podemos leer como la dispersión de los cristianos y lo podemos leer como la propia dispersión interior en la cual vivimos. Dios que nos quiere unificar, nos quiere integrar, nos quiere hacer uno. De manera que yo, mi ser, que es mi ser cristiano, sea el mismo aquí, allá, en no sé dónde, donde sea, en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en la familia. Mi ser cristiano es el mismo, en todas partes, unificado. Soy el mismo en todas partes. Dios que nos quiere reunir en sentido personal, en sentido comunitario y en sentido, sin duda, universal también. En un mundo tan disperso y dividido, pero no querramos la unidad si dentro de nosotros no estamos unidos. Difícil lograr la unidad con el de al lado si yo misma estoy dispersa. Los he juzgado según su conducta y sus acciones. Al llegar a las diversas naciones, profanaron mi santo nombre, ya que de ellos se decía, estos son el pueblo de Dios y han debido abandonar su tierra. Esto es muy fuerte porque ¿qué pasa? ¿Ellos qué son? La gente cuando los ve dice, ellos son el pueblo de Dios, por lo tanto, va directamente vinculado su actuar a Dios, directamente.
Y es que cuando la gente dice, no, es que yo no creo en la iglesia, porque son una cuerda de hipócritas, no, no es el de al lado, no es el padrecito. Es que si tú eres católico y tú eres hijo de Dios, ¿y por cómo que actúas así? No me la creo. No me creo eso que tú profesas, ¿no? De hecho, y ahí dice, cuando la gente lo ve, los ve que dicen, estos son el pueblo del Señor. ¿Y qué es ese Señor? ¿Qué es ese Dios que ellos, en el cual ellos profesan que los ha hecho salir de su tierra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que puede dar la impresión para las otras naciones que Dios es impotente, que Dios eligió mal, que se equivocó o que se cansó. Y por eso Dios es fiel. Por eso ellos los tiene que regresar. Porque la gente al ver dice, ese Dios como que no es tan creíble. Y de hecho, es el argumento que Moisés utiliza después del gran pecado, ¿no? Del becerro de oro. Le dice, pero Señor, ¿qué van a decir de ti? Van a decir, este Dios no es poderoso, este Dios no sirve para nada. Mira, mira cómo los sacó de Egipto para dejarlos morir en el desierto. Moisés utiliza este argumento, ¿no? Sé fiel a ti mismo, Dios, porque si no, Dios es fiel a sí mismo. Seguimos. Así que tuve que defender mi santo nombre. Fíjense, aquí es donde decía este tema, ¿no? Tuve que defender mi santo nombre, profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde había ido. Así que tuve que ser fiel. No que tuve, es que soy fiel. Por eso di a la casa de Israel, esto dice el Señor Dios. No hago esto por vosotros, porque ustedes han sido infieles. Ustedes han sido infieles, no, no se merecen otra cosa. O sea, de verdad la alianza decía, si tú haces esto y tú haces esto, pues vamos adelante. Tú no cumpliste tu parte, así que lo justo, si hablamos de un Dios justo, lo justo es que Dios los deje morir. Pero la justicia de Dios es su misericordia y por lo tanto no los deja morir. Manifestaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre los gentiles, porque vosotros lo habéis profanado en medio de ellos. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor Dios, cuando por medio de vosotros les haga ver mi santidad. O sea, fíjense bien, no solo no fueron fieles los benditos, sino que Dios sí va a ser fiel y va a mostrar su fidelidad haciéndolos santos, para que vean a través de la santidad de ellos que Dios es santo. Entonces, el motivo fundamental por el cual se realiza y se prepara la nueva alianza es el nombre de Dios. El nombre de Dios. Que es lo mismo que sucedió en el Mar Rojo. Cruzan el Mar Rojo por el nombre, por la fama del nombre de Dios. Porque Dios es fiel. Entonces, esta nueva etapa o esta etapa futura comienza con esta nueva alianza que transforma por dentro al pueblo. Si nos vamos al Salmo 51, que es el salmo penitencial por excelencia, nos vamos a dar cuenta que precisamente habla de esto, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. ¿No? Borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, límpiame por dentro. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Si bajamos, versículo 12.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. ¿No? Pues, ¿qué pasa? Este salmo habla de, primero, una confesión de los pecados, una súplica por una renovación total. Transfórmame por dentro. Pide una purificación radical, pero después pide un corazón nuevo, una nueva creación, una transformación interior. Y es lo mismo que vemos aquí, ahora. Versículo 25 de Ezequiel. No, versículo 24. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar. Es de nuevo una terminología cúltica. Hay que purificarse antes de entrar al culto. Hay que prepararse. Porque esta nueva alianza, ¿cuándo se va a realizar la nueva alianza? ¿Qué es la nueva alianza? Cristo. ¿Pero Cristo en qué? La nueva alianza. Esta es la de la nueva alianza. La ¿La sangre, ¿no? qué? La La sangre. Y Eucaristía. por lo tanto, ¿en qué? En la Eucaristía. La nueva alianza es la Eucaristía. Ay, ¿cómo? Eso que hacemos todos los domingos tan aburrido. Ahí resulta que se nos hace de nuevo. ¿Quién de nosotros va a la misa dominical con la conciencia de estarse transformando en la comunión eucarística? De que Dios nos está transformando interiormente por la comunión eucarística. ¿Quién entiende la Eucaristía como la cumbre de esta nueva alianza que se nos promete en el Antiguo Testamento? No, es un precepto, es una obligación más. Parece ser que la más importante, porque es la que no le quitan el dedo del renglón, que hay que ir todos los domingos. Pero ni idea, ¿no? De esto está hablando. Esta transformación cúltica, culto, se realiza en la nueva alianza. Esta es la sangre de la nueva alianza. Ahora bien, como se dan cuenta aquí, no la realiza ningún sacerdote, sino la realiza Dios mismo. Derramaré sobre vosotros. Yo, ¿quién? Dios. No un sacerdote va a derramar, es Dios mismo. Y por lo tanto, ¿quién celebra la Eucaristía? ¿Quién la celebra? Dios. Cristo mismo. ¿Por qué el sacerdote se pone una casulla de una sola pieza? Porque así era el manto de Jesús. Porque es la representación sacramental de Cristo, porque se esconde el sacerdote y quien celebra la misa es Cristo. Por eso, siempre la misa vale ex opera operato, porque el que celebra es Cristo. No porque el sacerdote es puro e inmaculado, de hecho no, no lo es. Ni el más santito es santo. Y ni el más pecador hace inválida la misa. Pero esto lo entendemos si entendemos que es Cristo, porque si no, exigimos al sacerdote una pureza extrema, santidad extrema para que sea válido. Y eso fue una herejía en la época de San Agustín. Es que no hay nada nuevo sobre ¿no? O sea, repetimos las mismas herejías, ¿eh? Las mismitas, ¿no? Con otros matices, pero las mismas. Creemos que el sacerdote tiene que ser puro y santo, no por eso él no tiene responsabilidad personal de encaminarse hacia la santidad, eso es una cosa aparte. Él tiene una responsabilidad personal, sin duda, pero el sacramento es el mismo, porque lo celebra Cristo mismo.
Bien, es Dios mismo el que celebra, Dios mismo. Bien, si seguimos, versículo 26, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Piedra, un corazón de piedra, en griego se dice escleros, de ahí viene esclerosis, que la persona se va volviendo rígida, ¿no? La enfermedad. Escleros es el mismo término que Jesús habla para hablar del corazón de los que no tienen fe. Fariseos duros, escleros de corazón. Pero no son los judíos. Se les dice así a los judíos era porque ellos no tenían fe. Todos los que no tenían fe merecemos ese adjetivo de nuestro corazón. Escleros, dureza. Quitaré la dureza de su corazón y les daré un corazón de carne. ¿No les suena esto a algo que ya hemos visto? ¿No hay alguien que ya casi dijo estas mismas palabras? El faraón, ¿no? O sea, Dios le dijo Bueno, lo de la a dureza sí, no, Moisés, yo hablo de esto de dar, que Dios nos va a dar un corazón nuevo. Jeremías, Jeremías, muy bien. Jeremías 31 del 31 al 34. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, ¿no? Haré con ellos una alianza nueva. Habla de esta interioridad, ¿no? ¿Qué significa? Que esta exhortación de la alianza inculca la exigencia de interioridad, de sinceridad, de lealtad. Hay movimientos interiores que responden. De nada sirve de nuevo ir a la Eucaristía o cumplir los preceptos de la ley si mi corazón está lejos. Estoy cayendo exactamente en lo mismo que caían en esta época los israelitas, ¿no? Esta totalidad son los diversos adjetivos que se le aplican al sustantivo corazón, porque el corazón era como la totalidad de la persona. Por eso hablamos del Sagrado Corazón de Jesús, no porque le tenemos una especial devoción a su corazón, sino que en su corazón es una de estas palabras que se utilizan como para hablar de la totalidad de la persona. ¿Sí? Cuando hablamos del misterio de la cruz, no nos referimos a la cruz, nos referimos a todo el misterio pascual. Se utiliza una palabra para referirse a la totalidad de un evento, de una cosa, de una persona. Pues en este caso, el corazón, se utiliza corazón como para hablar de la totalidad de la persona, pero de la totalidad más profunda, más íntima, más esencial, más ontológica. Por eso hablamos de buscar con todo el corazón, amar de todo corazón, con todo el corazón y con toda el alma, ¿no? Bueno, muy bien. Ahí hacen referencia de la nueva encíclica reciente que sacó el Papa Francisco justamente sobre el tema del Sagrado Corazón de Jesús. Preciosa, porque de hecho al inicio es como un buen jesuita, hace todo un camino muy antropológico de lo que es el corazón, ¿no? De lo que es el corazón. Y es muy valiosa, así que léansela, muy bonita, muy sencilla, al estilo Papa Francisco, que lo puede leer cualquier persona que no necesita formación teológica avanzada, porque algunos papas no los puedes leer al menos que tengas algo de formación teológica, en cambio el Papa Francisco se le entiende bastante bien. Entonces, muy recomendable. Se llama Dilexit Nos. Dilexit Nos. Bien. Em, este tema, ¿no? De la totalidad, ¿no? Del todo corazón, de circuncidar el corazón, ¿no? Cuando habla de derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará, ¿no? Quitaré un corazón de piedra, les colocaré un corazón de carne, está hablando de la totalidad de la persona, no está hablando de un órgano, está hablando de la totalidad, ¿no? Esta, esta espiritualidad del corazón también es muy propia de los salmos, lo vamos a ver en los salmos, muy presente el tema del corazón, ¿no? ¿Qué pasa? Que no ha bastado que Ezequiel les dijera, no ha bastado todas las palabras eh, que muchos profetas les han dirigido, sino que ahora tiene que venir una acción eficaz de Dios.
El pueblo no se convierte. Entonces tendrá que venir a intervenir directamente con una acción quirúrgica. Va a arrancar el corazón de piedra y va a meter un corazón de carne, ¿no? Ya no se trata de curar un corazón enfermo, sino de extirpar un miembro muerto y colocar un miembro vivo. Y esto lo vamos a encontrar muy reflejado en el capítulo 37, que habla precisamente de unos huesos muertos, ¿no? El espíritu nuevo es de Dios porque procede de Él y Él lo da. Es el principio vital de la nueva existencia. Él es el que hará posible lo que la ley externa no había hecho posible. Los israelitas no respondían a esa ley. Por lo tanto, solo con la acción del espíritu interior, por eso hablamos de que no podemos ser pelagianos. Una ley externa no nos va a transformar a pura voluntad. No, porque yo quiero. No, no. O sea, o viene una acción interior transformadora de Dios o no hay posibilidad, ¿no? Versículo 27, os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. De nuevo, la alianza, fórmula de la alianza. Os libraré de vuestras impurezas, convocaré el trigo y aquí empieza a hablar de la abundancia, ¿no? Ya pasamos de la pureza, ¿no? De la purificación que tiene que hacer el agua y ahora empieza a hablar de la fecundidad. Os libraré, multiplicaré los frutos de los árboles y la cosecha del campo, para que no soportéis más la afrenta del hambre entre las naciones. El hambre, el alimento, la Eucaristía de nuevo. ¿No? O sea, es que aquí está presente constantemente la Eucaristía de manera velada, ¿verdad? Y cuando os acordéis de vuestra conducta, de nuevo este momento donde la vergüenza ante el propio pecado produce como el contraste entre la prosperidad del presente, de pronto ahora sí tenemos alimentos, ahora tenemos todo, pero ellos se tienen que acordar de su conducta y les tiene que dar vergüenza, porque ellos no merecen lo que ahora, el perdón que Dios les está concediendo, esta abundancia que Dios les concede después de una vida pecaminosa, ¿no? Entonces así Israel no se puede glorificar ante Dios, no se puede glorificar. No puede creer que es debido a Él, que Él es buenísimo, es que es súper fiel, Él hace oración diaria, Él va al templo, ¿no? Como el fariseo, sino que es pura gracia de Dios. E incluso cuando recibe la abundancia, reconoce que no es por mérito propio, ¿no? Habla de tanta fecundidad que en el versículo 35 llega a decir, entonces se dirá, esta tierra que estaba desolada se ha convertido en un jardín de Edén. Una transformación total. Esto que estaba muerto ahora está vivo. Esto que estaba desolado ahora, ahora parece el jardín del Edén. Nos recuerda a Ezequiel 16, ¿no? Esta mujer que estaba en su sangre, yacía en su sangre, no tenía nada y la llena la limpia, la perfuma, le pone prendas, joyas, la pone bella y ella se cree que está bella por ella misma. Es como cuando nosotros decimos, bueno, pero soy bueno, yo soy bueno con la gente. Estás adornado por las bellezas de Dios. No creas que ni un solo acto bueno viene de ti, ¿no? No te jactes de tu bondad, porque no viene de ti esa bondad. Bueno, nos quedamos aquí para abrir un minuto, unos minutitos a preguntas y nos quedamos a la puerta del gran capítulo 37, que es el de la visión del Valle de los Huesos, ¿no? Que es un pasaje también muy significativo y muy usado en las fiestas bueno, especialmente en torno a las fiestas del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, abro un momento a preguntas o comentarios.